Bueno, primero vamos a trabajar el zooming respecto al caso Lo que nunca llegó y lo trabajaremos a través de 9 fases, 9 etapas, en las cuales desarrollaremos paso a paso lo que sucedió y a profundidad lo que pasó, dado el problema principal, el cual tenemos de primero, que es la muerte del paciente después del trasplante que se le realizó del riñón. Entonces, ¿qué pasa? Como problema principal, muere Juan. El encargado de realizarle la cirugía a Juan es el doctor Papagayo. El doctor Papagayo es la máxima autoridad, es la jerarquía en la clínica y es quien se encargó de realizarle este procedimiento quirúrgico a Juan. Pero, ¿cuál es el problema? Que Juan no murió dado a la cirugía que se le realizó, sino que el problema es que murió dado a que no se encontraba un medicamento indispensable para su recuperación postoperatoria, que es el Similac. Dado que no se encontraba el medicamento, el paciente muere y el doctor Papagayo inmediatamente, al no saber cómo reaccionar frente a la familia del paciente, empieza a buscar un responsable o alguien que le diga qué pasó con el medicamento. Entonces, después de la muerte del paciente, en la clínica existe un desequilibrio organizacional. Se descompensa totalmente la organización, tanto desde el doctor Papagayo hasta el empleado más común. En el desequilibrio de la organización se ha dado que el doctor Papagayo empieza a buscar un responsable y le echa la culpa a Pepito Pérez, que es el encargado de suministros, es el jefe de suministros y debe estar al tanto y pendiente de que todo esté bien, de que todo esté en su lugar y que no falte nada, en especial un medicamento tan indispensable para la recuperación postoperatoria después de un trasplante, en este caso el Similac. Entonces, Pepito Pérez es el jefe de suministros y tiene dos subordinados que son Inés y Pablo, a los cuales les echa la culpa. Entonces podemos entrar a decir que se encuentran responsables. Inés y Pablo emplean arquetipos muy convencionales, los cuales son, por lo menos Inés comienza a decir, la culpa no es mía, yo hice mi trabajo, igualmente Pablo. Inés es la jefe de inventarios y Pablo es el planeador. A raíz de esto, ellos dos, al ver que se les echa la culpa de la falta del medicamento, empiezan a echarle la culpa a Carlos. Empiezan a decir, eso no es culpa mía, eso es culpa de Carlos. Igualmente Pablo le echa la culpa a Compras y Compras es manejada, liderada por Carlos. Entonces, ¿qué pasa? A simple vista el problema es de Carlos, pero en realidad tenemos que entrar a buscar y como a llegar al por qué Carlos es el culpable. Carlos cometió irregularidades, pero sencillamente la culpa no solamente es de él. Entonces, al esto de echarle la culpa a Carlos, Pepito Pérez obviamente, como es el amigo preferido de Carlos, obviamente salta y comienza a defenderlo y empieza a decir que no es Carlos, y estos como prueba se van y buscan todos los correos, todas las cartas que se le enviaron al director de compras para solicitándole los suministros que faltaban, entre esos el Similac, el cual Compras jamás realizó, ni supervisó, ni vio, ni se certificó de que estuviera todo en su debido lugar. Entonces, Inés y Pablo se van directamente a donde el doctor Papagayo con todas las pruebas que tienen. Pero entonces, al esto demostrarle todas las irregularidades que han ocurrido en Compras,
empiezan a darse cuenta de que Carlos es el posible culpable de la falta de medicamentos. Pero más a fondo, si podemos ver, el problema no es de Carlos, el problema que se está dando, o sea, se encuentra en esta parte, y es que falta, o sea, se le puede echar la culpa a recursos humanos también, ¿ya? Recursos humanos es manejado por Rebeca. Rebeca es la encargada de contratar un personal capacitado, en este caso no lo está. Al momento de Carlos ser contratado, no se le realizó un debido procedimiento, no se le realizó una capacitación, no se le habló nada respecto al cargo, dado a que Carlos, como es una persona tan preparada, es una persona como con tanta experiencia y con tantos títulos encima, se creía un dios, se creía lo máximo, y por lo tanto no aceptó que se le hiciese un examen o el procedimiento respectivo que se realiza en cada empresa para ingresar un nuevo participante de esto, un nuevo trabajador. Entonces, recursos humanos selecciona un personal por medio de criterios no profesionales, porque sencillamente contrataron a Carlos dado a que existía una vacante después de que el ex comprador, que es Topacio, ella se tuvo que ir, perdón. Entonces, al existir esta vacante de un puesto como tan importante, y tenían una gran lista, pero Pepito Pérez, jefe de suministros, inmediatamente recomendó a Carlos, lo cual hizo confiar un poco más a Rebeca, la jefe de recursos humanos, y dejó que Carlos entrase directamente así. Después de que Inés y Pablo fueron a buscar al doctor Papagayo, y este llamó a Rebeca para que le explicase las irregularidades en las cuales se dio cuenta Pepito Pérez, y empezaron a darse cuenta de que Carlos en sí no estaba cumpliendo con su trabajo, se dieron cuenta de que aparte de las irregularidades que se encontraban en la falta de compra de suministros, también habían inconformidades en cuanto a un comportamiento no ético dado por Carlos. Inmediatamente se pasan a revisar una carta que había enviado la auditora, en este caso se llama Alameda. Entonces, la auditoría muestra no conformidades. ¿Por qué? Porque reporta un desfalco que se encuentra en la caja, en el cual Carlos se ve implicado, dado que se le vio muy nervioso el día de la auditoría, y también se le vio como muy ansioso, y se fue directamente, y de la caja salió para el cajero, y entonces, bueno, el caso explica mejor eso. Entonces, no solamente Carlos se ve implicado en el por qué no hay un suministro tan importante en la clínica, sino también en una inconformidad no ética que se produce en esta. Entonces, ya después de esto, de que la culpa no solamente fue de Carlos, sino desde el principio, que en su contratación, de las inconformidades que se encuentran tanto en caja dada por la auditoría como en el modelo ya de personal. Entonces ya podemos llegar como a una conclusión, podemos llegar como a un punto en el que podemos decir que hay mucha información, porque todo el mundo conoce la situación, pero nadie hizo nada, o sea, hay muy poca acción. Entonces, como nadie hizo nada y todo el mundo se centraba como en que yo hago lo mío y nada más, existe una miopía organizacional en las cuales cada quien vela por sus propios intereses y sus deberes. Entonces, en este caso, como que todo el mundo se quedó callado y sabía lo que estaba sucediendo. Entonces la culpa no solamente de Carlos ni de Rebeca, sino de todos, por la falta como de profesionalismo y de compartir la información entre cada uno. Entonces, respecto a este gran esquema, podemos llegar a una conclusión, la cual es simplemente ven morir el negocio y sus pacientes. ¿Por qué llegamos a una conclusión de esto? Porque sencillamente, al existir esta miopía organizacional, ¿ya? Entonces
todo el mundo conocía el problema, todos sabían qué sucedía y solamente vinieron a reaccionar el día en que se necesitaba suministrarle el Simulec a Juan, el paciente que murió. Entonces ya empezamos a ver de que o sea, en sí no tienen como un sentido de pertenencia a su organización y la culpa ya viene siendo casi de todo el mundo y del doctor Papagayo de responder y de supervisar, o sea, a través de su gran cargo, de que cada quien está haciendo bien su trabajo, ¿ya? Entonces, en sí es como la conclusión a la que llegamos, la información que nos suministra y como un poco más a fondo lo que nos quiere decir el caso. Muchas gracias.